Ya es miércoles, ya se fue otra semana y no he hecho ejercicio, no empecé la dieta. Uf, el lunes empiezo. Hola, hola, bienvenidos otra vez a El lunes empiezo. Ya regresamos, acuérdense que ya estamos con nuevos episodios en esta nueva temporada. Ya sé que ya habíamos tenido esta plática de que no había estado tan presente, pero ya estoy de regreso. Y además tenemos nuevos invitados, nuevos formatos de entrevista y nuevas cosas y todo bien padre, ya saben, como siempre. Y bueno, esta ocasión en el CrossFit he aprendido o he visto esta parte de la halterofilia y también desde ahí empecé a conocer un poquito más o buscar más sobre todo esto que es la halterofilia y los ejercicios, etcétera, ¿no? Un sinfín de cosas. Y para ello, esta ocasión vamos a platicar con Mariano. Bienvenido, Mariano. Gracias, gracias. Ahorita vamos a explorar de qué más o qué más hace Mariano y por qué está aquí. Pero justamente, bueno, la halterofilia es un tema que no es fácil porque evidentemente, bueno, y además no todas las personas saben qué es halterofilia, ¿no? Entonces, no es muy conocido. Muchas personas solo dicen es cargar fierros, es cargar pesado, pero en realidad no sabemos qué es, ¿no? Como para empezar, Mariano, cuéntanos qué es la halterofilia. Bueno, la halterofilia es un deporte olímpico, es uno de los deportes más antiguos de los Juegos Olímpicos. De hecho, es de los primeros deportes que se empezó a manejar mientras iniciaban los Juegos. Prácticamente es levantamiento de pesas. ¿Por qué halterofilia? Viene del nombre de altero, que es como se llamaban antes a las pesas halteras. Esas barras que veías con bolas a los extremos, eso se llamaban halteras. Y bueno, pues al final filia, amor a las halteras. Después fue cambiando a levantamiento de pesas, weightlifting en inglés, pero prácticamente es eso. A lo largo del tiempo, desde que inició la halterofilia en Juegos Olímpicos hasta la actualidad, ha tenido muchos cambios. No se levanta igual la barra como se hacía en un principio. Antes eran ejercicios como press estricto, sentadilla, o sea, ejercicios muy diferentes a lo que se ve ahora. Fue cambiando con la intención de que el deporte fuera un referente de las personas más fuertes del mundo. O sea, para que se levantara el mayor peso posible. Entonces, eso provocó que pudiera haber una evolución en los movimientos y cada vez se fueran refinando y cada vez se fueran haciendo más complicados, ¿no? Pero actualmente pues llevan una estructura y una técnica que te hacen lograr el máximo rendimiento para levantar el mayor peso posible. Bueno, y además también tenemos que recordar que como todos los deportes van evolucionando, evidentemente no es lo mismo hacer justamente halterofilia en los años 70, por ejemplo, hacerlo en los 80, en los 90, hacerlo ahora, ¿no? Como dice Mariano, pues han cambiado, pues no solo cambian la forma en que vemos las pesas, sino pues, cambian todo, ¿no? La técnica, las personas, los entrenadores, los entrenamientos, justamente. Y ustedes mismos recién, no sé si vieron las Olimpiadas, pues pudieron ver justo algunos de estos levantamientos, pues que están, la verdad, uno los ve en las Olimpiadas y dice, no, pues estas personas no son de este planeta, porque justamente dice uno, ¿cómo le hace una persona a veces tan chiquita, no? Porque a veces no son tan altos, ¿y cómo le hace esa persona para cargar el doble, el triple de su peso? Pero bueno, vamos a entrar un poco de lleno. ¿Por qué Mariano está aquí? Porque él tiene una historia, no sabemos si tan oscura o tan ligera con la halterofilia, pero por eso lo vamos a descubrir hoy en el lunes empiezo. Mariano, ¿quién es Mariano? Mariano, pues en el aspecto del deporte, siempre he estado en contacto con deportes, con el movimiento. Yo desde muy pequeño era un niño muy retraído, muy tímido. Por ese tipo de cuestión, mis papás provocaban que yo me acercara a más gente, que fuera más sociable, que fuera más atrevido. En algún momento de la vida en la escuela, pues padecí de bullying, entonces
mis papás eran de, pues defiéndete, la clásica mamá de, pues si te pegan, pégales. Claro. Entonces, desde muy pequeño siempre era o las clases de karate o el fútbol americano o lo que sea, ¿no? Cualquier deporte, pero algo que yo creo que mi mamá en ese momento pensaba, pues algo que le hiciera hervir la sangre, ¿no? Eh, Pasaron muchos años así, estando en un deporte, en otro, hasta que en la escuela empecé o me gustó mucho lo que fue el básquetbol y empecé a notar que tenía muy buena habilidad para saltar, sobre todo el tema del salto. Entonces eso, por mi propia cuenta, sin estar contando con la asesoría de nadie, yo creo que a veces era como te da el amor por algo y tú mismo te pones a hacerlo. Empecé a practicar mis saltos, a practicar saltos, 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 saltos. Y pues en verdad que no soy muy alto, o sea, para el básquetbol en realidad es que 1,70 eres un enano, ¿no? Entonces tenía solamente dos opciones, saltar alto y ser hábil con el manejo del balón. Pues en la secundaria, por ejemplo, pues hacer eso era como impresionante, ¿no? Era de los pocos que podía agarrar un balón y tocar el aro con él, o sea, era algo que llamaba mucho la atención. Conforme pasó el tiempo, eso fue en la misma escuela, con un maestro de educación física que entró como en relevo de otro por una enfermedad o algo, nos empieza a dar clase. Cuando nos empieza a hablar, notamos que hablaba raro, decíamos, ¿qué? Pero resulta que era cubano. Y él como que llevaba muy marcada su agenda, su intención. Sí, él iba a trabajar, a darnos clase, pero también él iba prospectando. Claro. Él iba viendo quién era un buen prospecto para lo que él tenía interés, que era el levantamiento de pesas. Okay. O sea, con él pasaron 3, 4 clases antes de que nos dijera, yo soy entrenador, yo soy de Guadalajara, y en Guadalajara hay una institución deportiva que se llama CODE, Consejo Deportivo. Para empezar, contexto, ¿dónde creciste? Yo crecí en Guadalajara, en Zapopan, soy hijo de militares y por eso de ahí el tema de que siempre estuviera en movimiento, claro. Siempre tuviera actividad, que no me dejara, que me defendiera y todo ese tipo de cosas. Y tú, bueno, enséñame a usar las armas. Pues sí, ya en su momento más grande, sí. Pero en fin, el tema es que en Jalisco está ese instituto deportivo que está hecho para promover el deporte. Tenían pocos años, tengo entendido que cuando yo entré tenían unos 3 años que habían empezado algo a nivel nacional que se llaman Olimpiadas Juveniles. Pues eran unos nacionales entre todos los estados, pues como una olimpiada. Jalisco había hecho un acuerdo con el gobierno de Cuba para atraer entrenadores y mejorar la calidad del deporte en Jalisco. Órale. Entonces entre ellos iba Walter, mi primeramente maestro de educación física. ¿Eso fue en la secundaria? Eso fue, sí, o sea, terminando secundaria. Entonces, pues a la edad de 14 años, de repente, este señor ve a un niño que salta súper bien y dijo, pues tú jamás vas a llegar a la NBA. Nunca vas a ser un jugador profesional de la NBA, pero tienes muy buena fuerza en las piernas. ¿Conoces el levantamiento de pesas? No. Mira, es como de este tipo. Y vagamente recordaba que con mi papá había visto en alguna ocasión, yo no sabía ni quién era, hasta ahora actualmente sí lo sé, pero en su momento había visto a un levantador cubano, Pablo Lara se llama, en las Olimpiadas del 96, rompiendo un récord y ganando medalla de oro. Y yo decía, era la primera vez que tenía contacto con ese deporte y a mí me llamaba mucho la atención porque yo veía, ¿por qué levanta tanto peso? ¿Por qué sufre tanto? Pablo estaba justo rompiendo un récord, estaba incorporándose de levantar el peso y su temblor no era porque le pesara, sino por la emoción que sentía, ¿no? Pero como yo no comprendía el deporte, claro. Entonces cuando Walter me hace mención de qué deporte es, vino a mí ese recuerdo que había visto con mi papá. Y dije, ok, sí sé, y sí me gustó. Me gustaría intentar.
Para ese tiempo, pues yo venía de la escuela yo solo. Mis papás era de aquí tienes tu dinerito para el camión y tus pesitos para un lonchecito. Y párale de contar. Entonces en ese momento era ir a la escuela y de ahí ir al centro deportivo para entrenar y después regresarte a la casa. Era un movimiento, o sea, era trasladarse por casi toda la ciudad. Porque aparte, en el contexto decíamos que mis papás eran militares. Yo vivía en una base militar. Okay. Entonces, esa base militar estaba en su momento a las afueras de la ciudad. Y ya de por sí ir a la secundaria para trasladarme era lejos. Y todavía ir más lejos, era ir casi al centro de Guadalajara para ir a entrenar. Entonces para mis papás fue como, no, ¿por qué estás haciendo eso? O sea, no te puedes ir. Digo, en su momento cuando se enteraron, porque ya tenía como una semana o 2 semanas yendo, y me decían, ¿por qué llegas tarde? Ah, bueno, es que voy a entrenar levantamiento de pesas. No, pues no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo. Y pues no vas a ir. Entonces así pasó el tiempo, dejé de ir y pasó como un mes. Walter había dejado de ir y en ese mes volvió y fue así como parte por suplir a la persona que teníamos como maestro de educación física en ese tiempo y parte pues para dar seguimiento de qué había pasado con la gente que había reclutado, ¿no? Entonces de repente me ve y me dice, ¿qué pasó? Ya no fuiste. Y tú tienes muy buenas condiciones. No, pues es que mis papás no me dejan ir, mis papás, pues, mira, tú puedes ir, si necesitas comer ahí puedes comer, si esto, habla con ellos, tú puedes ser un... Porque Walter es muy buen vendedor. Si Walter ve esto, es con mucho cariño, pero bueno, es muy buen vendedor, es muy bueno para convencerte. Él decía, ahí mismo puedes comer, tú tienes mucho potencial, puedes ser campeón nacional, te pueden dar una beca, ya no necesitas que tus papás te den dinero, te la sabía vender muy bien. Y llegó un momento en que me motivó y me rebelé de mis papás, o sea, fue como, sí, siempre fui medio rebelde, pero medido. Ajá. Y en ese momento fue como mi mayor rebeldía de la vida de, no me importa, yo voy a ir, pues no te vamos a dar más dinero, pues no me importa, no como. Y empecé a ir formalmente. Bien recuerdo porque eso fue cuando empecé a ir con Walter al CODE, eso fue tipo septiembre, dejé de ir un mes y en noviembre volví a empezar. Y en diciembre había una competencia estatal. Entonces en ese mes que empecé a entrenar, yo ya había aprendido la técnica, con sus deficiencias obviamente, pero ya estaba levantando algo de peso. Llega la competencia estatal y me fue muy bien. O sea, dentro de mi categoría en edad y peso, había ganado el primer lugar. Entonces venía como en 2-3 semanas otra competencia también de clasificación para los nacionales. Y ahí invité a mis papás. Fueron, no me fue tan bien, tuve ahí como algunos fallos, pero fue algo que para mi familia ver pues que yo ya estaba haciendo un deporte en forma, que me gustaba, que ellos podían verme, y todo el respaldo en cuestión de infraestructura, entrenadores, todo eso que había, para ellos fue como convencerse de decir, ok, lo estabas haciendo escondidas y renegando de nosotros, está bien, ahora te vamos a dar carta abierta para que vayas. Entonces, ¿y qué edad tenías ahí entonces? O sea, 14 años, 14 años. Y pues para mí fue padrísimo. Yo estaba un poco desfasado del tema de la escuela, entonces empezando el año fue ya entrar a prepa y todo ese cambio. Pero lo que implicaba pues el estarse moviendo, el estar entrenando y ya saber que tu familia no te estaba siendo como bloqueando, ¿no? Sino que al contrario te estaban echando porras. Entonces para mí eso fue importante. Había empezado el siguiente año, o sea, yo no llevaba ni el año entrenando, o sea, era cuestión de 7-8 meses y ya estaba yendo al nacional, a las Olimpiadas Juveniles. Y dentro de mi categoría, para esto tengo que decir que el levantamiento de pesas
Si bien en Juegos Olímpicos solamente te entrega una medalla, en cualquier otra prueba, mundiales, panamericanos, lo que sea, te entrega 3 medallas. El levantamiento de pesas entrega 3 medallas por cada ejercicio. Acá en el CrossFit lo que le llaman snatch se le llama arranque. Lo que le llaman clean and jerk le llamamos envión. La suma de esos 2 ejercicios es el total, o el biatlón, como le llaman algunos, y eso también da medalla. Okay. Entonces te entregan por arranque, por clean and jerk y por el total. Entonces yo había ganado una medalla de oro en el snatch. En el clean and jerk, el que competía conmigo ganó, y en el total también quedé en segundo lugar, ¿verdad? Y eso fue por peso corporal, o sea, nos llevó la medalla por peso corporal. Pero el tema fue que no llevaba mucho tiempo entrenando, ¿no? Y lo que decían mis entrenadores, apenas llevas unos meses, apenas vas aprendiendo la técnica y ve lo que estás logrando. Y como ya había logrado una medalla de oro, pues ya lograba una beca. Entonces, para mí era así como de, ya estoy ganando a esa edad, pues ya estoy ganando mi dinerito, qué padre, qué chido. Entonces, te genera más emoción. Para mis papás también, porque ya no implicaba más gasto. Pero eso te da la motivación para seguir, ¿no? Estamos hablando de que era en el 99, o sea, no manches. No, pero además creo que es una etapa en la que justamente muchos jóvenes es de qué lado se van, ¿no? Si 14, 15, 16, o te vas como a puro amigo, pura fiesta, claro, bla, bla, o haces deporte y te sigues, porque si bien los papás de chiquitos los pueden de cierta manera obligar a que hagan un ejercicio, un deporte, ya en la adolescencia, cuando ya los chavos tienen como su propio criterio, dicen no, o sí, ¿no? Y ahí fue que tú empezaste y pues esa motivación, como dices, ¿no? Sí, fíjate que justo por eso también el tema de la escuela. En la secundaria, para mí, dentro de mi periodo de escuelas, la mejor etapa para mí fue la secundaria. Todavía tengo contacto con varios amigos de la secundaria, muy queridos y todo. Y cuando yo estaba en la secundaria, por la zona en donde estaba, para eso en Guadalajara está muy presente la Universidad de Guadalajara, la UDG. Y un poco parecido a lo que es el POL y la UNAM, también tiene sus propias prepas. Entonces, muy cerca de esa zona donde íbamos a la secundaria, estaba lo que era la prepa 7. Y la gran mayoría tenían planeado entrar a prepa 7. Entonces llegó un momento en el que yo pensé, me voy a prepa 7, pero si me voy, seguramente voy a echar desmadre a acomodar. O en ese tiempo también vivía con nosotros una prima de Vallarta y ella estudiaba en una prepa técnica en pues bueno, ahora ya está mal que diga que sea un pueblo, pero en ese tiempo era como un pueblo que se llama Tezistán, está dentro de Zapopan. Pero si donde yo vivía era la orilla, Tezistán todavía era más la orilla. Decíamos que donde las ondas de la alegría ya llegaban tristes. Entonces, era ¿qué hago? ¿Me voy a la prepa 7 a echar desmadre? ¿O me aplico y me pongo serio estudiando y entrenando en la prepa técnica? Entonces, de repente, pues tomar esa decisión también fue lo que me hizo cambiar muchas cosas en mi vida. Y fue cuando decidí entrar a la prepa técnica. Si de por sí de la secundaria al CODE era lejos, de la prepa todavía era el triple de distancia. Entonces sí eran momentos en los que saliendo de la prepa, tómate el camión, había un camión que eran las bases, o sea, la prepa estaba a 3 cuadras de la base y el camión, su base, estaba a 2 cuadras donde tenía que ir a entrenar, o sea, lo tomaba de extremo a extremo. Y era de tómate el camión, acomódate, duérmete, no importa, porque de todos modos sabes que vas a llegar a la base y ahí ya caminas para tu entrenamiento. Entonces siempre era así y a veces era sin comer. Entonces muchas ocasiones el entrenador era pelear el apoyo de que puedan comer, de que podamos descansar, que para mí ya era suficiente descanso irme dormido en el camión todo el camino. Era como 1 hora y 20 minutos. O sea, en ese tiempo sin tanto tráfico. Yo creo que actualmente, a como está la zona ahí en Guadalajara, yo creo que fácil sí me echaría 2 horas. Sí. O sea, en ese tiempo, porque justo lo que digo, Tezistán era una zona rural.
pero toda esa zona ya ahorita ya está muy poblada, ya hay muchísimo más tráfico de lo que Sí, había claro. anteriormente. Y el tema de los camiones, antes en Guadalajara no eran muy regulados, ahora sí, entonces pues se echaba la velocidad que quería el camión. Sí. Pero pues era todos los días de lunes a viernes mientras iba a la escuela. Y los sábados, pues bueno, ya desde mi casa, un poquito más cerca, pero llega temprano porque al mediodía ya no hay entrenamiento, ¿no? Entonces siempre eso era esa disciplina que a veces yo decía, ya basta, ¿no? O sea, de repente los amigos de la secundaria que te hablaban y pues mira que hay una fiesta, que Justo. los 15 años, que una tardeada, que aquí, que allá. Y muchas de esas veces era, no, no, porque tengo que ir a entrenar. Y no es que me doliera, sino que era lo que decidíamos dejar de lado, o lo que yo decidí dejar de lado, para lograr al siguiente año ganar mi medalla de oro en Claro. los nacionales, pensar en que a lo mejor podías ir a unos panamericanos juveniles, en salir de viaje, en a lo mejor portar tu uniforme de la selección. Entonces, eso para mí era más Más motivante importante. que pensar en irme en una fiesta. Fíjate que ahora que lo comentas, eh, en otras temporadas de este podcast hemos tenido la oportunidad de platicar con chavas y chavos, o sea, jóvenes, ¿no? Okay. Que justamente es lo que dicen. Una chica, ella ha llegado a mundiales de natación, Uh-huh. es muy buena también nadando y todo, pero justamente decía esto, ¿no? Y también es abogada, ¿no? Se tituló de apenas de abogada. Y ella es lo que dice, es que muchas veces amigos me decían, es que ya ni la invitamos porque pues, no, nunca Nos va a decir puede, que ¿no? no. Va a entrenar o... Uh-huh. Pero también ella lo que dice es que tenía a sus verdaderos amigos, aquí quienes sí le decían, no te preocupes, nos vemos después, Exacto. o te vamos a ver entrenar, o te ayudamos o lo que necesites, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí ella es justo donde decía, bueno, es que algunos lo verán como algo malo que no vayas a esa fiesta, pero hay otros que van a ver el lado de, está bien, descansa mejor, sí, y te vamos a ver a tu competencia, o te apoyamos, o no. Ese cambio, o digamos, esa perspectiva de cada persona Sí. con la que te rodea, ¿no? Que en este caso, bueno, igual no podías ir mucho a fiestas, pero me imagino que también tenías otras amistades o... Sí, justo, no sé, ahorita que lo estás diciendo de esta forma, vengo pensando que a lo mejor he tenido como ese efecto en el que al final mis amigos me terminaron acompañando a entrenar. Ok. Y terminaron entrenando también. Entonces, pues chistoso porque ahorita que lo pienso y recuerdo en muchas actividades que yo hacía, mis amigos terminaban haciendo lo que yo estaba Lo que tú haciendo. hacías. Y no porque yo los obligara o yo les dijera vente, o sea, sino que a lo mejor era al momento de platicar. Oye, ¿qué es lo que haces? No, pues hago esto así y lo platico con tanta emoción que la Sí, tu misma pasión, gente ¿no? me decía, oye, pues quiero ir, ¿no? Tenía un amigo en la prepa que decía, ay, ¿a poco sí es cierto que levantas mucho peso? Sí, y él era mucho más alto y más fuerte que yo. Y decía, no creo que levantes más que yo. Y le digo, bueno, pues es cosa de que intentes, ¿no? Entonces, cuando él vio cómo era el movimiento y aparte de ella que yo lo hacía ya de una manera más fácil y a él le costaba trabajo, también él mismo se aferraba, Sí, ¿no? claro, el orgullo. Y para mí era muy importante el sentir esa competencia. Creo que es muy sano que en algún momento sientas ese tipo de competencia de decir, él está logrando esto y yo no me voy a quedar atrás, yo también quiero. Entonces, te ayuda a mejorar mucho. Por eso es que ahora también en el CrossFit siempre busco como con quién compararme y que esté arriba de mí. Y, por ejemplo, eso es lo que, a lo mejor, por ejemplo, en la halterofilia, tú dices, bueno, él es más grande, tiene más masa corporal, tiene ciertas condiciones, no sé, como en halterofilia es una ventaja tener las extremidades cortas. Entonces, dices, bueno, él tiene ventaja sobre mí y por eso no lo puedo alcanzar. Pero, por ejemplo, la diferencia del CrossFit es que tú puedes ver a la persona más flaca del mundo y de repente en un ejercicio es muy bueno en el que tú de plano no tienes capacidad de lograr nada. Entonces, me gusta eso porque siempre tienes con quién medirte para lograr, para competir y poder crecer en algún aspecto. Entonces, digo,
retomando eso que decíamos de que siempre mis amigos estuvieron presentes ahí y competían, yo los veía competir y a mí me veían competir. Entonces, eso todavía abonaba más a que yo me gustara y que yo ya no viera otro estilo de vida o que viera otro tipo de cosas más que eso. Siempre fue el deporte. Entonces, por eso digo, nunca me pesó. Eh, pues sí, ya aprendí a bailar más grande, tomaba ya más grande, iba a fiestas ya más grande, pero tampoco es como que, ay, me lo perdí cuando era un chavito. No, o sea, en realidad nunca sentí que me faltara, exacto. Oye, y justo, digamos, ya hablamos como de tu inicio. ¿Cómo fue o hasta dónde llegaste o cuál fue tu tope, digamos, en tu carrera como algoritmo? Bueno, de entrada, tope como marcas o en competencias. ¿En competencias o en general? Bueno, ¿O nunca dejaste de hacer de alguna manera, nunca has dejado de hacerlo? Mira, yo cuando, sí hubo un momento en que dejé de entrenar el levantamiento de pesas y es que justo lo que ayudó a que yo entrara en este medio que fue la Olimpiada Juvenil fue lo mismo que ayudó que en algún momento lo dejara. Okay. ¿Por qué? Porque la Olimpiada Juvenil solamente te cubría en ese tiempo hasta los 20 años. Después de eso era muy drástico el cambio, o sea, ya no eres juvenil, ya no tienes ningún apoyo, ya no eres importante pues en ese tiempo para el Estado. Uh-huh. Y ya no había como tanto seguimiento de ello. Entonces, los entrenadores cubanos que llegaban, si bien su trabajo lo desempeñaron en verdad muy bien, enseñaron muchas cosas, también iban muy enfocados a la entrega de resultados. Entonces, para el Estado lo importante era vamos a ganar las Olimpiadas Juveniles. Ya no fue así importante decir cuánta gente vamos a meter a una selección nacional. Entonces ya no había ese seguimiento. Por ejemplo, en halterofilia es algo parecido al tema de la gimnasia. Los movimientos que tienes que hacer con tu cuerpo son tan antinaturales que te implica un periodo de aprendizaje muy largo. Entonces se dice que, por ejemplo, para la halterofilia tú necesitas mínimo 10 años ensayando tu técnica para poder tener una técnica madura y casi perfecta para poder levantar. Y a partir de ahí, entonces ya pensar en poder explotar tu técnica para hacer pesos en verdad en serio, o sea, competitivos para nivel mundial. Entonces, si bien nosotros ya empezábamos a tener ese periodo de maduración de técnica, ya no teníamos un seguimiento que nos dejara seguir explotando todo eso. Algunas opciones había, como por ejemplo, si seguías estudiando y estabas en la universidad, pues estaban las universidades. Pero eso te entregaba 3, 4 años, ¿no? Y muchos también se quedan ahí, o sea, en esos 3, 4 años que todavía puedes seguir rindiendo y después otra vez ya te quedas sin nada. Entonces, de repente fue cuando empezaron a aparecer programas como uno que se llamaba CIMA, pero sí tenías que era muy exigente, tenías que estar rankeado dentro de los 10 mejores del mundo para que pudieras entrar a esos apoyos. Sí, para poder entrar a esos proyectos. Entonces, sí era complicado que todo mundo tuviera un seguimiento. Para mí, yo actualmente lo veo y digo, pues qué pérdida de tiempo y de dinero solamente dedicarte a fomentar y a formar niños, darles una base y después ya no darles seguimiento, ya abandonarlos. Entonces, digo, eso fue lo que me llegó como a tope, ¿no? De repente fui a algunas universidades, pero te digo, se siente el cambio. Entonces, también a mí en ese aspecto, como anímico, me dio un poco para abajo. Y temas familiares. En aquellos años coincidió que mi papá había enfermado de cáncer y como les dije a muchos, pues es que ya hay que crecer y hay que trabajar y hay que hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, entre escuela, entre la enfermedad de mi papá y todo eso, ya los entrenamientos ya no eran lo mismo. Y pues terminé dejando las pesas ya así completamente, de ya no levantar ni una barra a los 26 años. Dentro de ese periodo de los 14 a los 26,
pues sí pude lograr ganar algunas olimpiadas juveniles nacionales. Si bien a lo mejor, o sea, ganar, que estaba en primer lugar, ¿no? Y en la mayoría de ellas siempre estaba en el podio, segundo lugar o primer lugar. Y poder lograr estar en selección nacional, visitar mundiales, conocer gente de otros lados del mundo, otras técnicas, otras maneras de entrenar, que siempre es impresionante porque te quedas como muy en lo local, ¿no? En esos tiempos todavía no se usaba mucho el entrenar entre gente de diferentes estados. Si bien a lo mejor era seleccionado, de repente pues esa persona, si era de Sonora, se quedaba en su estado de Sonora entrenando, los de Jalisco en Jalisco y así. Ahora actualmente ya hay un lugar donde todos los reúnen y todo el mundo está viendo cómo están entrenando y levantando. Y te fogueas también llevándolos a otros países, que eso ayuda mucho para el tema del fogueo, aprender justo otras mentalidades. Eh, los cubanos nos decían mucho, es que, por ejemplo, algo de lo que se quejaban mucho los cubanos era nuestra alimentación. El mexicano no come bien. Y nosotros en realidad para ser levantadores de pesas pues estábamos muy flaquitos. Cuando tú ibas a un panamericano, por ejemplo, y te encontrabas a alguien de tu misma categoría mamado y decías, o sea, ¿no? ¿En qué momento este güey pesa lo mismo que yo si estoy apenas dando el peso, ¿no? Entonces eran visiones totalmente diferentes. A nosotros nos tocó muy en pañales ese asunto porque acababa de pasar lo de Soraya, de su medalla de oro. Y fue como, hubo muchos cambios en ese momento. Soraya gana la medalla de oro, le empiezan a dar más importancia en las pesas. Nosotros como selección estatal en Jalisco también empezamos a lograr muchas cosas porque para Jalisco les representábamos más del 50% del medallero a nivel nacional, por lo mismo que te decía, de que entregaban 3 medallas, equipos en cada categoría de edad y en cada categoría de peso, pues eso les sumaba mucho. Entonces, hubo muchos cambios también y muchas adaptaciones y muchas cosas que actualmente, si bien ya están bien resueltas, para mí en ese tiempo yo hubiera dicho, si lo que ya está resuelto yo lo hubiera aprendido en ese tiempo, otras cosas hubieran sido también. Veníamos de tener entrenadores que a lo mejor tenían 20 años, 30 años entrenando y para ellos todavía les había tocado hacer, por ejemplo, competencias con press estricto, que levantaban con discos de metal, o sea, cosas así que tú dices, actualmente lo ves muy arcaico, ¿no? Sí, que arcaico, ¿no? Sí. Pero es justo lo que decía desde el principio, que el levantamiento de pesas ha evolucionado muchísimo, pero muchísimo. Y pues a pesar de que yo dejé el levantamiento de pesas, siempre tuve como contacto con el tema de cuáles eran los cambios. Eh, a veces me dicen, oye, ¿no tienes fotos, videos de tus inicios? Sí, sí los tengo. En la Polaroid, ya sabes, que vas a Kodak y imprimías tus fotos. O sea, cero fotos digitales, muy pocas. Actualmente ahora, tan fácil como abrir el Instagram y te vas a encontrar un montón de videos con análisis de la técnica. Cuando antes nosotros para analizar una técnica tenías que tener el VHS de alguien que se fue a una competencia a grabar y medio se veía. Sí, porque no se veía tan claro, ¿no? Exacto. O, por ejemplo, si querías analizar tu técnica, por ejemplo, la técnica lleva una trayectoria a la barra específica. Y para saber esa trayectoria y poder analizarla y corregirla, antes usábamos, por ejemplo, y nos inventábamos un aparatito donde era una manguera, una jeringa y tinta china y un papel a un lado. Entonces tú ponías a levantar a la persona y ahí tenías con la jeringa echando el chorro de tinta para que dibujara. Para que dibujara la técnica, la trayectoria. O sea, tenían así hojas llenas de trayectorias. Sí, así es, y así era la manera en que revisaban la técnica también los entrenadores. Ahora pues ya tienes la cámara digital, la misma cámara digital te detecta la trayectoria de la barra, te dice las velocidades, te dice ángulos, cómo te estás acomodando con todo eso. Existe la manera de enseñar la técnica como la enseñan los rusos, como la enseñan los chinos, como la enseñan los búlgaros, los cubanos, el colombiano, por ejemplo, ahora actualmente. Entonces, tienes tantas variedades
que a lo que yo le digo a mucha gente, ahora ya no es la pelea de cuál es la mejor escuela, ¿no? O cuál es la mejor técnica, sino cuál es la que se adapta mejor para ti. Y para eso pues hay que conocerlas y hay que intentar hacerlas, porque también es difícil que uno pueda corregir algo que no has hecho. Entonces, pues al final siempre tuve contacto. De que pude haber logrado más cosas con más apoyo, yo creo que sí, sí, definitivamente sí. No, tampoco me duele porque nosotros abrimos mucha brecha. La gente que estuvo antes de nosotros también abrió otra brecha. Entonces, lo que fue es que así como van avanzando generaciones, también fue avanzando el deporte en México. Padrísimo porque pues en el año 2000 apenas fue una persona y pudo lograr una medalla de oro, y ahora actualmente ya no, en cada ciclo olímpico ya no mandas solamente a uno, ya mandas 3, 4, 5 y logrando buenas posiciones. Entonces, a mí se me hace padrísimo. Creo que pude aportar mi granito de arena deportivamente activo, y ahora con los conocimientos que tengo, pues eso creo que ayuda todavía mucho más. Fíjate que ahora con todo esto que ahora me dices, me quedo con 3 cosas. La primera es sí, hay una cuestión ahí que creo que no solo como personas, sino como país, quizá debamos de pensar en cómo sí estamos apoyando a la juventud, ¿no? A los niños, claro, infancias y luego a los jóvenes. Pero justo esta frase que dices, es hora de crecer. Y en ese crecer, muchas personas se vuelven a quedar sin hacer deporte, actividad, exacto, movimiento, ¿no? Exacto. Y se les olvida, ¿no? Un poco, un tanto, que las responsabilidades, que si el trabajo, que si todo, ¿no? ¿Quién sabe, ¿no? en qué tengamos que hacer como sociedad para decir, bueno, ya soy adulto, ya no me van a apoyar a lo mejor, pero ahora queda en mí, ¿qué voy a hacer yo, no? O de dónde voy a sacar mis recursos, o de dónde voy a sacar las ganas incluso, ¿no? Sí. Y esto lo menciono porque este podcast normalmente trato de hacer una reflexión de qué tanto nos estamos cuidando ahora, o nos cuidamos a lo largo de nuestra vida, para llegar a ser viejitos y tener una vida digna. Más digna, sí. ¿No? O sea, no estar viviendo de medicina o de aparatos, que a lo mejor no vamos a llegar a ser porque pues pasa, ¿no? Uh-huh. Pero tratar de tener lo más digno posible una vejez, ¿no? Algo pues más saludable. Entonces, y justo lo trato de ver como desde la parte del movimiento, que no todas las personas logramos acercarnos al movimiento, y que hay mucho tiempo en que dejamos ese vacío, ¿no? Y que pues, hay gente que no lo retoma y otros que sí lo retoman ya más grandes, y como dicen, ¿no? Por ahí que no hay edad, ¿no? Para regresar a moverte, hacer lo que sea, ¿no? Exacto. Ahora, la segunda cosa que también me quedo pensando es esto que hablas de la diversidad de técnicas, ¿no? Tú hablas en esta parte de la halterofilia, pero yo lo relaciono un poco con mi parte de bailarina, porque quienes me conocen y quienes no tanto, yo estudié danza. Okay. Hice mi carrera de intérprete de danza de concierto, se llama mi carrera. Uh-huh. Y pues por 10 años estuve bailando ballet, folclore y contemporáneo, ¿no? Okay. Y justo había partes que decían, no, es que está la técnica cubana, la técnica rusa, bla, bla, ¿no? Y a nosotras, por ejemplo, llegaron maestras rusas a darnos clases. Y pues invitas a los rusos, ¿no? Palito, ¿no? Uh-huh. Yo no, en ese entonces, evidentemente, pues era jovencita, empecé a desarrollarme y me empezaron a decir, es que estás gorda, uh-huh, ¿no? Y era como de, no. Yo me traumé, por eso no seguí el ballet, porque a mí mis maestros me decían, es que tú estás gorda. Y yo no seguí ballet, porque se me hacía contemporáneo, ¿no? Uh-huh. Pero justo es como, pues sí, usted es maestra rusa, pues ese palito, aquí somos latinoamericanos, ¿no? Que pues, o tenemos caderas o tenemos pecho, ¿no? Nos vamos así planitos y pues... Pero, o sea, no, o sea, ahora lo veo ahora que pues también uno que se trata la cabecita, ¿no? Y
Y dice, bueno, no estaba gorda, ¿no? Vieron mis fotos y fue un palo. Sí, tú no tenías la culpa, más bien era que tu entrenador tenía que encontrar la forma de cómo adaptarte. Y es como dices, si no conoces también todas esas técnicas, ¿cómo vas a saber cuál te acomoda, no? Sí, exacto. Fíjate que hace un tiempo hay un muy buen amigo de las pesas con el que todavía tengo contacto. Él sigue en Guadalajara y de repente hablamos. A él le gusta mucho leer, le encanta que aquí en Ciudad de México consigue todos los libros que puede. Entonces los busca aquí, yo se los busco, se los recopilo y se los mando. Y justamente platicábamos porque recientemente también que empecé con el CrossFit otra vez, le decía de mi intención de aprender a hacer planeación, programación y todo eso. Entonces me decía, tienes que saberte y entender que algo que te puede dar a ti mucha seguridad es la forma en que se enseñaba la técnica en Jalisco. Que la forma en que se enseñaba hace 25 años es la forma en que se está enseñando actualmente. Entonces, tú a lo mejor en ese tiempo, siendo un mocoso, porque él es más grande que yo, es la generación anterior que ayuda a abrirnos brecha para que nosotros tuviéramos apoyos. Él decía, tienes que entender que en ese tiempo, pues era todo un parteaguas la manera de enseñar la técnica, y no fue un cubano, no fue un ruso, no fue un chino el que fue a enseñarles la técnica, fue un mexicano que entendió cómo era el movimiento y cómo se tenía que enseñar. Entonces, justo él lo que él hacía era adaptarnos, ¿no? O sea, por ejemplo, el entrenador en jefe, el head coach, perdón, era Walter. Y Walter ponía la planeación y él decía lo que se tenía que hacer. Pero este otro entrenador, Adrián, él decía, bueno, es que él tiene los brazos muy largos, él tiene los brazos muy cortos, él es alto, él es chaparrito, él es muy fuerte de piernas, él es muy fuerte de hombros. Entonces, él ya sabía cómo decirte las cosas y qué era lo que tenías que hacer para moverte. Digamos, como en esto principal, la adaptación a cada cuerpo, ¿no? Sí, y padrísimo, digo, yo creo que Adrián puede tener su gran mérito en ese aspecto porque él entendió esa parte sin saber de escuelas rusas, sin saber de escuelas chinas, porque en ese tiempo ni siquiera los chinos todavía pintaban. Los que dominaban en ese momento eran los búlgaros y por atrás los soviéticos. Entonces, no había las redes sociales, es lo que te decían, para obtener información o para tener videos, tenía que ser alguien que fue a la competencia, y entre entrenadores se pasaban las copias de los cassettes de VHS para poder ver algo, ¿no? Entonces, en su cabeza él fue viendo cómo era. Obviamente, pues tenía los estudios, ¿no? Él estudió cultura física y deporte en la Universidad de Guadalajara, y eso le ayudó mucho a comprender cómo era el movimiento, la mecánica en el levantamiento de pesas. Eso sí, algo que Adrián se tenía, una técnica muy fea, pero vamos, eso no lo definió, él sabía cómo enseñarla. Entonces, no necesariamente, y eso es algo que quería tocar, que no necesariamente porque seas el atleta de moda o el más exitoso o el que ha ganado todas las medallas, quiere decir que también seas un buen entrenador. No necesariamente eso se tiene que definir. Entonces, él, sin haber logrado deportivamente mucho, sí logró en cuestión profesional grandes cosas, porque fue la enseñanza de él lo que hizo que todos ese bola de chavitos tuvieran la capacidad de poder lograr y ganar tanto para el estado. Entonces, yo creo que también, como tú dices, si llegaba la maestra rusa y te decía estás gorda, pues mal ella, porque no supo encontrar la forma de que su técnica la pudiera enseñar a los latinos, ¿no? Exacto. Que era hace rato cuando tocaba el tema de la escuela colombiana. Justo por eso es que se desarrolló. ¿Por qué? Porque como latinos tenemos diferentes características y carácter, o sea, carácter en mentalidad muy diferente a lo que pueda tener un búlgaro, lo que pueda tener un chino. Y entonces ellos se especializaron tanto en cómo desarrollar su escuela, que por eso ahorita ya es un referente a nivel América. Entonces, yo creo que sí es importante el saber adaptarse a eso.
y justo es, por ejemplo, como cuando en forma amistosa estoy ayudando a alguien a mejorar su técnica. Lo primero que determino es cómo es su constitución física. Tiene largos los brazos, tiene las piernas cortas, es muy fuerte de espalda o no tiene fuerte la espalda, y sobre eso saber qué le vas a corregir, claro. sí, qué decir. Entonces también, pues con el tiempo vas desarrollando lo que le llamo ojo clínico. O sea, aprendes a ver la técnica, cómo hace su trayectoria de la barra y cómo es que levanta, y entonces ya poderle decir, te está fallando esto, trabaja en esto y vas a obtener mejores resultados. Claro. Y hace rato me faltó el tercer punto que se va un poco ligando con esto que estás mencionando, que es justamente haciendo CrossFit. Yo tengo 5 años, 6 años, ¿no? Pero yo, la verdad, mi intención nunca fue hacer CrossFit. O sea, dije... Creo que el de nadie. Sí, creo que todos éramos igual. Y yo dije, tengo que hacer tantita fuerza porque voy a hacer los maratones y las fuerzas, y la fuerza, y que te tiene que hacer, que a fuerza. Y yo dije, bueno, está bien, ¿no? Y justo le decía a Cristian, yo voy 3 veces o 2 veces a la semana. Tú si quieres de diario, yo, mira, no. O sea, ¿para qué? No. Y total, ¿no? Empecé a ir y dije, no, pues está padre. Pero a mí justo me da mucho miedo todo el peso, siempre me da mucho miedo, ¿no? Okay. Es como un poco del miedo de mujeres, ¿no? Si lo queremos meter como ahí. Pero empecé a ver, tanto en Instagram o videos, como empecé a buscar, ¿no? A ver qué pasaba en el CrossFit, qué onda, qué es esto, qué tanto porcentaje de mujeres hay, ¿no? Y pues empecé a ver a todas las mujeres poderosas del CrossFit y dije, no manches, o sea, ¿cómo pueden cargar todo esto? ¿Cómo le hacen? Y así empecé a ver, ¿no? Ya después de ahí también, digo, uno medio sabe la historia de Soraya, ¿no? Por ejemplo. Y sabía que existía eso, pero no era como algo que vieras tan seguido, ¿no? Okay, sí. O sea, lo ves en las Olimpiadas y dices, pues ya lo vimos y ya. Pasan 4 años y ya no sabes de eso, sí. Entonces, cuando otra vez, bueno, en el CrossFit que te ponen como esto de peso y así, dije, o sea, ¿cómo? Y ya empecé, pues justo uno empieza como a ver qué está pasando, qué estás haciendo también, ¿no? Y creo que tengo también un poco la fortuna de haber aprendido a lo largo de mi carrera de danza, que aprendo mucho viendo. Okay. Y por eso a veces cuando la gente entrena me quedo viendo, no para criticar, sino también para entender muchas veces los movimientos y cómo lo hacen las personas. Y así creo que he podido entender un poco cómo empezar a hacer ese tipo de movimientos, ¿no? Al principio pues obviamente pues uno no hace ni sabe qué hacer y levanta la barra y como, ¿no? Se le da a entender, pero de estar viendo y esto también que decías de ahora pues puedes ver en Instagram y ves el video de la persona y ves el video que la técnica y que se tiene que quedar y que así. Y empecé a ver yo un montón de esos videos, ¿no? Y a veces llegaba con el coach en donde aprendí, empecé y le decía, oye, es que se veía así esto, se ve así tal, y ya él me decía, no, que sí es porque pasa esto, o es porque, ¿no? Y me explicaba y decía, bueno, ok, y ya iba yo entendiendo, ¿no? Un poquito más. Pero sí, justo ahora, ese ojo clínico que tú tienes, he visto cómo lo aplicas justo, y eso está bien chido porque les cuento que he sido beneficiaria de esos tips de sabes qué, haz esto, corrige la espalda o no tenses los brazos, ¿no? A la hora de hacer algún ejercicio, porque tiene ese ojo técnico, ese ojo clínico técnico que te identifica cómo hacerlo, y justo ya lo siento, porque también cuando uno hace deporte o danza, como yo en ese momento, aprendí a sentir mi cuerpo. Sí, exacto. ¿No? O sea, lo empezamos a entender. Hay muchas veces que la gente dice como, no sabe ni qué es eso, pero lo hace. Yo creo que sí lo sabemos hacer quienes hacemos deporte, porque sabemos en algún ejercicio, es que sentí que me tronó, es que sentí diferente porque, ¿no? Como luego me llegan a decir, estoy sintiendo un músculo que no sabía que tenía. Sí, justo. Entonces sí, vamos, creo que eso es algo bien padre también, y que la verdad, Mariano, qué bueno que entraste a mi vida y entraste a la vida de seguramente muchas otras personas para corregirnos, porque
es algo, la verdad creo que la halterofilia es algo que se le tiene que dedicar mucho tiempo, paciencia, ¿no? Sí. Como muchos otros deportes, pero a lo mejor creo que mucho, sobre todo porque son pesos, ¿no? Y son hacer cosas con mucho peso. Y si no lo haces bien, pues puedes madrearte de por vida, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí. Que a lo mejor, sí corriendo, pues sí hay gente que se muere, ¿no? Pero si no somos tan extremistas. Se cae en una coladera. No somos tan extremistas. Cada deporte tiene su riesgo, ¿no? Pero te digo, este desarrollo que has tenido tú de este ojo clínico, sí tienes mucha razón, que no todas las personas, no todos los entrenadores lo tienen para saber cómo enseñarle a cada quien, ¿no? Fíjate que algo padrísimo de la halterofilia, por ejemplo, diferente al ballet o a la gimnasia, que son deportes muy celosos, ¿no? O sea, o te dedicas a eso o no te dedicas a otra cosa. La halterofilia no, es muy amigable porque justo levantar pesas puede ser la base para mejorar en cualquier otro deporte que tú hagas. O sea, tú puedes ser lanzador de jabalina, basquetbolista, ciclista, ir a levantar pesas y lejos de perjudicarte, al contrario, te va a dar muchos beneficios. De hecho, así fue como muchos amigos de la halterofilia llegaron. Algunos eran corredores. Por ejemplo, hay una chica medallista, Damaris Aguirre. No sé si sabes la historia de ella. Ella era gimnasta. Pasa lo de la medalla de Soraya y empezaron a mandarla a hacer levantamiento de pesas para hacer fuerza en sus ejercicios de gimnasia. Entonces su entrenador ahí en Chihuahua la ve y dice, pues es que tú ya no estás para gimnasia, tú vente a levantar pesas. Pues con el paso del tiempo empezó a crecer mucho en el tema de sus levantamientos, al grado de que fue en los Juegos Olímpicos. Digo que su historia es padrísima, la de ella y la de Luz Acosta, porque justo ellas decidieron jugar limpio, no usar sustancias dopantes en sus presentaciones en Juegos Olímpicos, porque fueron a Juegos Olímpicos, cada una en sus presentaciones quedando en 6º lugar. Y de repente resulta que quedaron dopadas, competidoras arriba de ellas, al grado de que se les terminó entregando a ellas una medalla. Entonces ambas tienen medallas de bronce, pero sobre todo el caso de Damaris lo hago más hincapié porque pues, es una de mis comadres, y además por el hecho de que ella venía de otro deporte, nada que ver. Entonces sí, claro. Es por dos vías, o sea, tanto te puede servir tú estando en otro deporte irte a levantar pesas, como al contrario, o sea, levantar pesas para poder rendir en cualquier otro deporte. Cero celoso. Y eso también me hizo ver muchas cosas desde muy chavo, cómo era que los entrenadores adaptaban la técnica de levantamiento de pesas para los movimientos en otros deportes. Que justo cuando entré al CrossFit, fui con esa mentalidad, ¿cómo puedo yo adaptar mi técnica para los ejercicios que te exige el CrossFit? Al grado de que por eso es que a veces se me facilita el poder cargar peso en un costal, en una dumbbell, en la kettlebell, porque ya llevas una base de técnica, sí, y solamente es adaptarte. Y a mí se me hace padrísimo porque digo, puede ser para cualquiera. Y aquí pasa lo siguiente, la halterofilia la puede practicar cualquiera lo puede practicar. Ya en un nivel muy avanzado para competir a nivel mundial, ahí sí ya no es para cualquiera. Claro. ¿Por qué? Porque si bien tienes muchos beneficios físicos a practicar la técnica de la halterofilia, también requiere de mucha exigencia mental. Te acordarás cuando competiste en Ludus que decías, es que no sé aquí qué me pasó, ¿no? Y a veces eso es lo que traiciona a mucha gente, el sentirte observada ante un público, sí, el tener que dar tu máximo esfuerzo, el escenario, el peso, a veces hasta el hecho de decir,
híjole, no me puse los calcetines que siempre me puse a la hora de levantar este peso, ¿no? A veces bromeábamos entre nosotros de decir, no se alinearon los planetas, ¿no? Para poder hacer mi máximo. Y es que el aspecto mental también eso te juega mucho. Claro. Entonces, cuando ya llevas un nivel competitivo, que luego es lo que de repente platico con la gente, con mis conocidos, es que el desarrollar también la mente, también esa es otra exigencia de la halterofilia a los niveles como la gimnasia, como el atletismo. Por eso es que es tan difícil para mucha gente. Sí. Tú misma estás diciendo, a mí el tema del peso me causa miedo. Imagínate entonces pensar en que tienes que hacer un peso altísimo, Sí. y meterte debajo de esa barra en un snatch, o echarte encima de los hombros esa barra que tanto pesa, y que solamente así es que vas a lograr ganar en una competencia, ¿no? Entonces esa mentalidad también se tiene que entrenar y se tiene que desarrollar, y a veces eso no te bastan los 10 años mínimos, por ejemplo, para entrenar tu técnica físicamente, sino que también mentalmente. Y muchos de nosotros llegamos a utilizar psicólogos deportivos para que te pudieran ayudar a entender si bien cómo te sentías, ¿no? O cómo te hacía sentir el hecho de que fueras a una competencia y estuvieras en un escenario, porque a veces nos pasaba, teníamos que estar en un escenario, eran teatros, por ejemplo, ¿no? Y todo lleno de público y la gente viéndote, y claro, enfrente de ti, justo enfrente de ti, tienes a un juez observándote, viendo todo. O sea, no puedes voltear a ningún otro lado porque tienes enfrentito al juez. O digo, no es que no puedas voltear, sino que justo donde tú estás acostumbrado a voltear, vas a ver a una persona viéndote fijamente. Entonces, eso... Y además sabes que te está juzgando. Sí. ¿No? Sí. Entonces, no es como en el entrenamiento que te estás viendo a la pared y pues, de repente doblé el brazo un poquito, no importa, lo hice, ¿no? Aquí te están observando todo. Entonces, eso a mucha gente le agobia, y eso también se entrena, el aspecto mental. Entonces yo creo que también eso me ayudó un poco en el cross, que pues ya el tema del escenario, dices, pues he estado en otros escenarios similares, ¿no? El tema de que alguien te esté juzgando, pues sí, pues ahí está un juez también, o sea, he levantado, de repente para mí mi motivación es, he levantado más de este peso, he hecho más de este tipo de cosas, voy a poder con esto, ¿no? Entonces, híjole, me fue mal en este WOD, vamos al siguiente, no importa, he estado en peores situaciones, ¿sabes? O sea, tú mismo ya sabes cómo motivarte, cómo salir adelante, y no ser tú el que te esté saboteando, ¿no? Sí. De esto, ya a veces he visto cosas ya, porque luego se me olvidan, pero de dos cosas. La primera es justo con otros atletas que he platicado en este podcast, hablan mucho justamente del tema de la salud mental, y justo también creo que es algo fundamental para lograr, ¿no?, las cosas que también logran, que incluso no es que sean los super atletas, pero muchas veces es ese cosito, ¿no?, ese puntito de salud mental check, y con eso vámonos adelante, ¿no? Exacto. Y que creo que también eso es lo que hace que no tantas personas estén haciendo algún deporte o alguna actividad física, ni siquiera justamente por cuestiones de verse bien, ¿no?, sino por salud en general. Que no todas las personas se animan porque llegan y dicen, ay, no, un peso, no pude, ya voy, ¿no? Así sea una mancuerna de 5 libras o lo que quieras, ¿no? Y no todas las personas están como, digamos, con ese chip aferrado, digámoslo, ¿no? Y otras en el chip donde no solo es aferrarte, sino es confiar en ti. Exacto. Porque no siempre, y aquí hubo un podcast, un episodio de mi maratón 2020, ¿qué estamos? 25. 23. Ok. Que mi rodilla me falló, ¿no? Llegué al muro, tal cual. Okay. Y, o sea, yo acabé ese maratón, no sé cómo, con el tiempo así del mundo. Me enojé mucho conmigo, me deprimí, ¿no? Estaba yo muy enojada conmigo porque me preparé, y justo ahí fue como tratar, ¿no?, de entender qué estaba pasando conmigo, qué hice, qué no hice, bla, bla, bla.
Y también platicando con otros atletas, justo creo que fue de los primeros episodios de este podcast, Gonzalo Nadal ha hecho nadadas de estas que son de super distancias, mares abiertos. Ajá, mar abierto. Y que son de esas de un montón de horas, ¿no? Y él me dice es que yo he tenido que entrenar pues para mi mente, ¿no? Porque estás en el agua, estás nadando así por horas. Segundo, el agua está helada. Sí. Tercero, ¿cómo te paras a descansar? ¿No? O sea, es como a veces la corriente se viene para acá y tú vas para allá. O sea, es como también enfrentarte como a tus propios demonios ahí, no solo en la cabeza, sino en físico, ¿no? Estás como... Entonces él justo decía, es que tienes que entrenar la mente a full, o sea, no solo, o sea, sí con psicólogos, con libros, o sea, con lo que te sirva, ¿no? Para que salgas adelante. Y justo apenas vi un video de tía Claire, la supercampeona de CrossFit, que decía, es que yo he tenido que leer también mucho sobre el bienestar mental, de cómo lograr cosas, cómo confiar en ti, cómo hacer esto, porque uno solo no puede. O sea, así de, ya ves, vete, ya, a ver cómo te va. Sí, no hay un chip que ya vengas integrado con eso, lo tienes que aprender. Que trabajarlo también y la disciplina, que es física, también viene de la disciplina pues, mental un poco, ¿no? Y justo ya la segunda cosa, que ya es como también un poco para ir cerrando, que la verdad es que siempre me pasa lo mismo, que platicamos y a veces las pláticas, o sea, vamos platicando y ya pensé así como en 5 temas más que quiero ahondar, pero pues a veces el tiempo pues es muy corto. Sí. Para ir cerrando un poco, ¿cuánto tiempo llevas haciendo CrossFit? Bueno, ¿cuánto te llevas? Bien poquito, 2 años. Ah, mira, qué chido. No, menos de 2 años en realidad. Empecé con la pandemia, pero no era un cross como tal. Estos que se dicen funcional, sí, justo. Y tenía muy poquitas cosas de cross, muy poquitas. O sea, era mucho tema de aire y así. Y cuando podía tener oportunidad de agarrar una barra, porque para mí, de hecho, justo era la idea de haber entrado a un gimnasio, era el tomar la barra, ¿no? Y eran muy pocas las ocasiones y las aprovechaba, o sea, sí, claro. Agarraba y le subía y le subía y le subía y le subía como loco y a veces la gente decía, ¿qué estás haciendo? Ajá, así como que, ¿qué haces? O si puedes, no te vayas a lastimar, o ¿sabes? Y porque aparte, en cuestión masa muscular, pues decían, pues como que no tienes los brazos para poderlo levantar, ¿no? Sí, claro, porque tienes que ser el más mamadísimo para poder levantarlo. Sí, justo, sí, pero pues poco menos de 2 años. Yo creo que el último año bien en forma, que decidí estar en competencias, aprender los skills de gimnasia y todo ese tipo de cosas, que para mí es totalmente nuevo porque cero contacto con la gimnasia, claro. En nada. Es más, yo creo que el contacto más cercano que tuve con la gimnasia era cuando el gimnasio de pesas ahí en Jalisco estaba al lado del de gimnasia rítmica. y nada más, o sea, no había otra cosa. Por ahí un entrenador chino que teníamos, Shen, que ahora es de la entrenadora de la selección nacional, nos hacía pararnos de manos, ¿no? Y eso para trabajar mucho nuestro tema de soportar el peso arriba. Claro. Y ya, párale de contar, o sea, entonces ha sido 1 año y medio el tiempo que llevo en realidad con el cross. Pues mira, que vas muy bien. Pregunto esto porque justo quería preguntarte o que hicieras quizá una como balanza de qué te ha dejado. Me imagino que las dos cosas o los dos deportes te han dejado aprendizajes, pero ¿cuál sería de las dos cosas con lo que te quedas? Fíjate que, por ejemplo, todos en halterofilia, para esto, bueno, CrossFit como deporte en sí, pues es un deporte muy nuevo, ¿no? La gran mayoría de la gente en halterofilia nos quejamos del CrossFit. Entonces, cuando yo entré con muchos prejuicios del CrossFit. ¿Por qué nos quejamos? Porque siempre decíamos, pues es que tienen una técnica pésima, levantan horrible, levantan un montón de pesos donde la mayoría de la gente se lesiona.
Y yo sigo pensando que la mayoría de las lesiones en el CrossFit es por no hacer bien las cosas. Y bueno, con este último año en el que decidí estar en competencias, muchos de esos prejuicios se han ido yendo. Justo también por lo que te decía hace un momento, cuando busco con quién competir. Por ejemplo, yo decía, pues yo que estoy muy fuerte y yo que hago tanto de snatch, pues cómo no voy a sobresalir en un deporte así, ¿no? Cuando de repente te topas con alguien que en lo que tú haces un burpee, él te hizo 5. Y dices, ah, caray, espérame, y yo ya me estoy muriendo, ¿no? O resulta que tú sales a correr, por ejemplo, el halterista, el levantador de pesas, desarrolla una fuerza explosiva en las piernas bastante buena. Entonces, nosotros, para correr velocidad, somos muy buenos en los primeros 30 metros. O 20 metros. Después de eso empieza a decaer mucho nuestra velocidad, pero tenemos un arranque muy explosivo. Y de repente te topas con gente que corre más rápido que tú o que corre más distancia que tú. Entonces, en tema de CrossFit, como son tantas cosas las que se hacen, que llega un momento en el que dices, bueno, si está cañón, que de repente te tengas que echar 20, 30 burpees y de repente vas y agarras la barra y échate 5 o 6 levantamientos, así sea poquito peso, ¿no? Para mí los pesos que se manejan en el CrossFit son bajos, pero llega un momento en el que dices, está bien, así déjame, Sí, así. no me pongas más porque no voy a poder. A veces comparo mucho el tema de la halterofilia y el CrossFit con el tema del tenis y el pádel. ¿Qué pasa con estos deportes? Halterofilia y tenis son dos deportes que tienen su elitismo, por así decir, ¿no? Porque tienen su técnica, tienen su estructura, tienen a sus estrellas. El tenis más famoso que la halterofilia. Pero, por ejemplo, yo siempre he pensado que el tenis es más practicado gracias al pádel. La gente se interesa más por el tenis gracias al pádel. ¿Por qué? Porque el pádel es un deporte muy fácil y entra cualquiera a jugarlo. Y de repente esa persona que entró nada más ahí a raquetear y a sentirse bien jugando pádel, se encuentra que está el tenis y que hay unos jugadores cabroncísimos haciendo cosas que en el pádel jamás sucederían. Y lo mismo pasa con la halterofilia y el CrossFit. Halterofilia, o ahora actualmente los deportistas en halterofilia son conocidos por el CrossFit. Ahora tú ves el Instagram, te digo, antes pues no teníamos ninguna red social, ni siquiera Facebook, que es como la más vieja, ¿no? Actualmente ves a los campeones mundiales de halterofilia y tienen chingos de seguidores. Y yo creo que si se pusieran a sacar una estadística, la mayoría son del CrossFit. ¿Por qué? Porque son gente que dicen, oye, en mi competencia yo hice 135 libras que transformado a kilos son 60 kilos. Y yo veo que este cuate que está más chiquito que yo, pesa menos, hace 3 veces más de lo que yo estoy haciendo, ¿no? ¿Cómo hacen eso? Entonces, para mí eso creo que ese es otro prejuicio que podemos ir quitando. Que pues no necesariamente tenemos que estarnos quejando del CrossFit todo el tiempo, más al contrario, uno como halterista, sabiendo lo que sabe, mejor compartir los conocimientos para que el CrossFit pueda crecer y tener a lo mejor, por ejemplo, menos personas lesionadas. Claro. O sea, no necesariamente yo decir, alguien que hace CrossFit lo voy a transformar en un campeón mundial de halterofilia. No, porque lo que te decía, tienen que pasar muchas cosas, pero sí, al menos, que se cuide mejor, ¿no? Que tenga un desempeño más sano. Muchas veces cuando corrijo yo la técnica no es tanto para que levanten más, sino para que no se terminen lastimando o matando con lo que están haciendo y que sientan más seguridad de hacer las cosas. Claro. Solamente, o sea, ya no estoy buscando que mejoren. Si en el camino les da esa seguridad y crecen en fuerza y levantan más, pues qué bien, pues sí, claro. Bravo, o sea, eso ya es un logro. La verdad es que enfrentarte a ti mismo, porque eso pasa, ¿no? Tú no estás compitiendo contra otra persona, estás contra ti mismo, queriendo levantar una barra que todo el tiempo va a querer estar en el piso. Entonces,
levantar más, ya es un logro bastante bueno. Y para mí está perfecto cuando alguien rompe esa barrera mental, cuando alguien llega y me dice, oye, ya pude mejorar 10 libras, pude mejorar 5 libras, qué chingón, me da mucho gusto por ti. A lo mejor para alguien más ese peso es cualquier cosa, pero para ti es un logro bastante fuerte. Y eso, si lo trasladas a tu vida en el día a día, pues está padrísimo porque te ayuda bastante. Y eso también te ayuda a llevar una vida sana, no solamente físico, sino también mental, claro. Y en cuestión de motivación. Sí, es que me quedé reflexionando todo eso que dices. Okay. Y casi siempre les pido a quienes nos acompañan en este podcast que nos regalen un consejo para las personas que no se animan a hacer ejercicio, okay. ¿No? Que porque no tienen tiempo, que porque su familia no los deja, que porque Chuchito, ¿no? Pues lo que sea. Y otro consejo para las personas que hacen ejercicio, pero que a veces justamente, pues como todos hay días que dicen, no, ya, voy a renunciar, ¿no? O que simplemente están ahí día con día yendo al gimnasio, pero que a veces, como a todos, nos hace falta una palabra, un consejo. Que van como en automático, ¿no? Ajá, sí, como que, bueno, ya llegué, ya no, ¿no? Para estos dos tipos de personas, ¿qué les dirías tú? Bueno, para el que no hace nada y hacer que se mueva, digo, si no sienten la necesidad de hacerlo, por mucho que uno les diga, no lo van a hacer. Entonces, yo solamente creo que es pensar a futuro. Lo que no te muevas hoy, lo va a resentir el viejito o la viejita de mañana. Entonces, todo es ejercicio, desde el hecho de ir al súper, cargar tus bolsas, subir el garrafón por las escaleras o al portagarrafón, todo es ejercicio. Entonces yo creo que si todas esas actividades que tenemos en el día a día conscientemente pensamos en sí hacerlas y hacerlas de forma correcta, por ejemplo, si vas a ir al súper y llevas tus bolsas, pues por ejemplo yo podría decir, pues trata de llevar tus bolsas en el hombro, en el codo, algo que no te ayude a pesarte tanto, pero que también te ayude a retarte un poco, ¿no? Retarse, pero que sientas esa necesidad de que el día de mañana lo que no te estás moviendo, lo vas a terminar pagando, ¿no? Claro. Entonces, moverse siempre va a ser bueno. Tenemos ese dicho, ¿no? Que todo por servir se acaba. Sí, y también por no servir, peor. Entonces, yo creo que esa gente que no le gusta hacer nada, pues es entendible que no les guste el dolor físico, pero de alguna forma lo tienen que hacer, de alguna forma tienen que caminar, de alguna forma tienen que subir unas escaleras, de alguna forma tienen que cargar algo. Entonces, pues que lo hagan conscientemente, nada más decir que esto me está ayudando para el día de mañana poder empezar a lo mejor con algo más grande. Los que ya hacen ejercicio y que pues van en automático, pues yo creo que es buscar que te guste lo que estás haciendo. Si ya estás yendo en automático es porque en realidad no te está gustando. Búscate otra cosa. Búscate hacer otra cosa que te guste. Búscate la compañía para que te motive a hacer las cosas. Siempre va a haber alguien que te va a decir a que no le metes más, a que no puedes, ¿no? Y no hay que tomarlo mal. Hay que decir, órale va. A lo mejor no voy a hacer tanto como tú me estás diciendo, pero voy a hacer un poquito más. Y disfrutar ese proceso es padrísimo. Entonces, yo creo que eso es lo más importante que podría decir, lo disfruten. Y pues los que ya están muy metidos en el deporte, pues digo, ya nada más es cuestión de mentalidad. O sea, no dejarse vencer, siempre buscar ser más competitivos, siempre poner a quien tienes por arriba para alcanzarlo y superarlo. Eso es lo que yo podría decir. Pues eso, ahí están los consejos para que, o sea, ya sabrán ustedes cuál sí, cuál no tomar. Digo, muchas veces lo he dicho yo en este podcast también, que nos movemos de manera natural, ¿no? Para todos nos movemos. Pero a veces, justo como lo acaba de decir Mariano, si lo hacemos de manera más consciente, ¿para qué lo hacemos o por qué lo hacemos? Pues puede ser que nos ayude un poquito más a tener quizá mejor condición física o hacer como
otras veces lo he dicho, pequeños cambios que pueden ayudar a nuestra salud en general, no solamente física, no como mental, como decir esta vez, si me equivoco en algo, no decir, ay, estoy muy tonto, te puedes decir mejor, bueno, me equivoqué, estoy en proceso de aprendizaje, ¿no? Claro. Digo, habrá personas que no lo vean así, pero pues ese es su problema, ¿no? Y acá quien tiene sus issues que resolver. Mariano, muchas gracias por esta plática, la verdad es que insisto, siempre me pasa lo mismo en que empiezo a generar como 50,000 temas alrededor que quiero ahondar, que quiero preguntar, que quiero esto. Y la verdad es que ojalá que puedas estar otro día para que sigamos platicando, porque hay muchísimas cosas de qué platicar y la verdad es que además ya saben que aquí casi no nos gusta echar chismecito, entonces pues aquí platicamos un poco más de halterofilia que no habíamos podido tener sobre este deporte en particular. Entonces recuerden que pues moverse es vida, como ya muchas veces lo hemos visto. Si quieren aprender a hacer halterofilia o entrarle, pues anímense y vayan, acérquense a su gimnasio de confianza o a donde vean que dan clases de halterofilia. ¿Aquí sabes dónde hay en la ciudad? Pues bueno, la gran mayoría de los CrossFit te van a enseñar, que todos, digo, o saber pues quién es mejor que otro, difícilmente. Pero yo creo que lo importante es que el gimnasio esté preocupado porque hagas bien el movimiento antes de ponerte a cargar pesas. Sí, eso es bien importante, oigan, que sí, o sea, revisen su técnica, chavos y chavas. Sí. Porque luego, la verdad es que, pues el ego, la verdad, el ego nos dice, échale, métele, pero si a veces no tenemos la técnica o no sabemos ni siquiera qué estamos haciendo o entendiendo el movimiento, justo por eso dicen, el CrossFit los lastima a todos y no sé qué. Entonces, y no solo el CrossFit, digo, hay incluso personas en el gimnasio que uno ve haciendo sentadillas así como, mejor no digo como qué, pero raras, pues, sí. ¿No? Pero por eso se lastiman. Entonces sí procuren como estar, o ya sea bajo la guía de alguien, o buscar, o sea, YouTube tiene videos de técnica de todo. También se puede aprender, ¿no? Por ahí, o buscar orientación, guía, háganlo, la verdad es que vale mucho la pena y marca mucho la diferencia cuando intentamos o cuando ya estamos en ese camino. Algunos tips de técnica o etcétera ayuda muchísimo a mejorar y a entenderlo, sobre todo. Creo que eso es muy importante, que entendamos los movimientos, qué estamos haciendo con nuestro cuerpo. Recuerden seguirnos en Instagram, está este podcast como @mondayempiezo en Instagram, en YouTube y Spotify y Amazon y Apple Podcast están el lunes empiezo. Síganos, ya voy a tener otra vez contenido, lo prometo, no voy a abandonarlo. Mariano, ¿dónde te pueden seguir para que vean todo lo que haces? Bueno, normalmente Instagram es el que uso más para estar subiendo mis cositas de ahí de levantamiento de pesas. Aparezco como Nanoteos y ahí pues pueden ver historias, videos, todo eso. Ya saben, síganos a todos porque así todos crecemos. Muchas gracias, Mariano, de nuevo. Gracias a ustedes por estar viéndonos, por estar escuchándonos y también solo nos están escuchando. Y pues esto fue un episodio más del lunes empiezo. Recuerden, coman frutas y verduras, descansen, vayan a hacer ejercicio y nos escuchamos o nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Pausa. Estaba echando un entre bien sabroso, sí, no, franquito,